origen del baile de los abuelos es una sátira a los españoles, ¿no? Por eso es que para poder no tener la identidad de quiénes eran los que estaban molestando en ese tiempo, entonces se colocaban la máscara para que no puedan distinguirlos y hacer bastante ruido con los panchorrices para que no distingan y no vean, no sepan quiénes son. A veces habían trabajadores o obreros y diferentes estados en el pueblo, en las reducciones, y le daban una vez al año esa oportunidad a los de la zona, ¿no? Para poder fiestear o desestresarse, podría decir así, del trabajo. Entonces ahí aprovechaban, como tenían libertad, entonces podían, de una manera de desahogarse, ¿no? Sobre el yugo y sobre el trabajo pesado que tenían en ese tiempo. Al menos aquí en Santiago y en otros pueblos, todas esas danzas, esos bailes, esos abuelos y lo que sea que hay de ritos y de cultura de parte de los ancestros, siempre están ligados a la iglesia, siempre. En todas las fiestas religiosas hay de alguna forma enmascarados de una o de otra clase. Antes no eran tantos los abuelos, pero ahora los jóvenes se han agarrado de eso. Antes los abuelos hacían sus danzas por promesa. Decían, bueno, voy a bailar 2, 3 años, por ejemplo, algo que dijo un abuelo: mis padres ya están ancianos, están enfermos, para que Dios me los guarde y me los tenga yo mucho tiempo, voy a dedicarle al apóstol Santiago las danzas para que mis padres no se enfermen y yo los pueda tener mucho más tiempo. Esa era una, digamos, de las tantas promesas que hacen los abuelos, las personas que van a dedicarse a bailar. Y a veces la promesa es 1 año, a veces son 2 años, 3 años, 5 años, y por último ya se acostumbran y bailan toda la vida. Tenía 14 años, me gustó. A pesar de que antiguamente un menor de edad era prohibido que los muchachitos tengan. Pero yo prometí. Ahora ya tengo 66 años. Estoy con lo que prometí, lo que me gustó y me sigue gustando. Este traje para mí es muy sagrado. Una máscara normal casi es de 24 centímetros por 16 centímetros para máscara grande, digamos. Y después ya vienen como para más chicos, ya de diferentes tamaños, dependiendo del encargo que le hacen a uno. Estas máscaras empecé yo a crear en el colegio cuando estudiaba. Habían una materia de arte práctica que decían, así que cada uno llevaba un material para hacer algo. Yo llevé el toco y empecé a hacer máscaras. Ahí en el colegio que empecé a hacer las máscaras. Ya más después fui mejorando hasta que ya hice como para negociar, vender las máscaras. Y la máscara se hace de un árbol que se llama toco, que la raíz es bien blandita, que da tranquilamente para moldear y todo. Ya dependiendo cómo quieren la máscara, y uno le pone el color, digamos, rojo, el negro y todo eso. Y también hay los panchorrices, igual que se hace, de un árbol que tiene la frutita, que es uno lo rapa y todo y lo va sacando. El panchorriz se ocupaba es bulla, ¿no? Para hacer, porque creían antes que mientras más bullas hacían a correr los malos espíritus, ¿no? Dice que al hacer sonar estos sonidos así, entonces en tiempos antiguos los espíritus malos se iban, los vientos malos se iban. Entonces, para que sea una fiesta con buenos aires, que todos los malos vientos se vayan, entonces por eso la que se usa los panchorrices. Si ustedes han ido a San José de chiquito, que acá cerca nomás, las máscaras son una sola cosa, blancas, y tienen solamente unos cositos rojos y las cejas negras. Y lo demás es máscara blanca nomás. Aquí las máscaras son más jocosas, más chistosas. A veces las hacen las máscaras con su boca aquí, con la lengua afuera, o se ponen hasta. O sea, y además son coloridas. No usan solo el blanco, usan de todos colores. Hasta el plomo, el verde, azul, de todo ponen en las máscaras. Esa es la diferencia de las de aquí.
está muy enraizada esa costumbre, esa tradición, esa cultura, está muy enraizada acá en Santiago. Y si antes eran pocos los jóvenes que se preocupaban por hacer esa danza, ahora son muchos y los niños también bailan. Entonces eso ya va dentro de la esencia del ser humano, del santiagueño.